Soy una mujer sencilla. Nací y crecí en el interior, en una ciudad pequeña donde todos se conocían por su nombre y la vida giraba en torno a la iglesia, la feria y las charlas en la vereda al final de la tarde. Mi vida nunca fue fácil, pero tampoco me quejé de lo que tuve. Trabajé desde temprano para ayudar en casa y, más tarde, crié a mi único hijo sola, con todo el amor que podía darle. Siempre fue mi orgullo, estudioso, respetuoso, un muchacho de buen corazón. Mientras él crecía, mi vida era una mezcla de sacrificios y pequeñas victorias. Recuerdo las noches en que dejaba de cenar para que él tuviera un plato lleno, los días en que caminaba kilómetros para llegar al trabajo porque no tenía dinero para el transporte, las veces en que cosía ropa usada para transformarla en algo nuevo que él pudiera vestir en la escuela. Cada renuncia valía la pena cuando veía su sonrisa o recibía una buena nota en un examen. Sabía que mi esfuerzo estaba construyendo un futuro mejor para él. Cuando mi hijo ingresó a la universidad, lloré de emoción. Fue como si todo el peso de mi vida se hubiera justificado en ese momento. Yo no tuve estudios, no tuve un marido presente, no tuve lujos. Pero él sí los tendría. Tendría la oportunidad que yo nunca tuve. Durante la universidad conoció a una joven. Recuerdo bien el día en que me la presentó. Una chica bonita, de hablar suave, sonrisa tímida. Me trató con respeto e incluso trajo flores cuando vino a conocerme. En ese momento pensé, qué suerte tiene mi hijo de encontrar a alguien así. Tal vez ella sea la hija que nunca tuve. Al principio, todo parecía prometedor. Me esmeraba en incluirla en nuestras pequeñas celebraciones. Preparaba los platos que más le gustaban a mi hijo, contaba historias de su infancia, mostraba fotos antiguas. Ella sonreía educadamente, pero yo notaba algo diferente en su mirada. No era exactamente desprecio, pero sí una distancia fría, como si estuviera allí solo por compromiso. Aún así, cerré los ojos a eso. Pensé que era inseguridad, timidez o simplemente una etapa de adaptación. Con el tiempo, mi hijo y ella se casaron. Fue una ceremonia sencilla, pero hermosa, y lloré como toda madre llora al ver a su hijo dar ese paso. Realmente creí que mi familia estaba creciendo, que tendría más amor, más compañía, quizá incluso nietos corriendo por la casa. Pero la realidad fue muy diferente. Desde los primeros meses de casados, noté que mi nuera no tenía ningún interés en acercarse a mí. Siempre me llamaba la madre de él o señora, nunca por mi nombre. En los encuentros familiares, rara vez iniciaba una conversación conmigo. Cuando yo intentaba hablar, respondía con frases cortas, como quien solo espera que el otro se calle. Mi hijo, ciego de amor, parecía no notarlo. Seguí intentando. Llevaba tortas que a ella le gustaban, ofrecía ayuda en la casa, elogiaba sus logros. Pero cuanto más intentaba, más distante parecía estar. Llegué a escuchar de una vecina que ella hablaba mal de mí a mis espaldas, diciendo que yo era demasiado simple para su familia, que mi manera pueblerina la avergonzaba. Eso me dolió, pero lo tragué en silencio. Al fin y al cabo, no quería crear problemas en el matrimonio de mi hijo. Pasaron los años y, en cierto momento, mi salud empezó a dar señales de debilidad. Una combinación de edad, esfuerzo físico y descuido conmigo misma. Tras algunas hospitalizaciones y muchos medicamentos, mi hijo insistió en que me fuera a vivir con ellos un tiempo, hasta recuperarme por completo. Dudé. Sabía que no sería bienvenida. Pero su insistencia fue tanta, y la necesidad también, que terminé aceptando. El día que llegué a su casa con mi maleta sencilla, mi hijo me recibió con un abrazo cálido. Pero la expresión de mi nuera quedó grabada en mi memoria. Una sonrisa forzada, ojos entrecerrados y un suspiro pesado de quien ya está contando los días para que la visita termine. Solo que, para ella, yo no sería solo una visita. Sería parte de esa casa por algunos meses. Desde la primera noche sentí la incomodidad. En la mesa, suspiraba fuerte cada vez que yo aceptaba repetir un plato. En las compras del supermercado, se quejaba en voz alta. Ahora el gasto se va a duplicar. Cuando encendía la televisión, se apresuraba a recordar que la cuenta de luz estaba alta. Pequeñas punzadas, lanzadas como si nada, pero que me atravesaban como cuchillos. Yo intentaba no molestar. Pasaba la mayor parte del tiempo en el cuarto, ayudaba en la limpieza, lavaba mi propia ropa. Aún así, parecía que mi simple presencia la incomodaba. Era como si ocupara un lugar que, para ella,
nunca debió ser mío. Recuerdo una noche en particular en que todo me quedó más claro. Estábamos cenando y mi hijo elogió el plato que yo había preparado. Sonrió y dijo: «Mamá, tu comida es insustituible». Me llené de orgullo, pero vi en sus ojos una chispa de irritación. Desde ese día comprendí que ella no me veía solo como una suegra, sino como una rival. Y, de cierta forma, lo entiendo. Tal vez tuviera miedo de perder espacio en el corazón de mi hijo. Tal vez pensara que yo representaba una amenaza a su autoridad dentro de la casa. Pero nada justifica lo que ocurrió después. Porque en esa casa, en esa rutina aparentemente tranquila, viviría la mayor humillación de mi vida. Una humillación que me marcaría para siempre, pero que también despertaría en mí una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Yo, que siempre fui paciente, que siempre tragué sapos para mantener la paz, me juré a mí misma que no lo dejaría pasar. Porque una cosa es ser sencilla, y otra muy distinta es ser tratada como basura. Y a partir de ese día, mi vida se dividiría en dos partes, antes y después de la humillación que ella me hizo pasar. Vivir en la casa de mi hijo y de mi nuera fue una experiencia que me mostró cuánto la convivencia puede revelar lados de las personas que uno jamás imagina. Al principio intenté convencerme de que todo era exageración mía, que ella solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a mi presencia. Pero los días fueron pasando, y cada detalle dejaba más claro: yo era una molestia. Ella no lo decía en voz alta, al menos no delante de mi hijo. Pero los gestos, las miradas y las palabras entrecortadas eran suficientes para dejar en evidencia cuánto me despreciaba. Cuando íbamos juntos al supermercado, por ejemplo, se encargaba de quejarse del precio de todo en voz alta. «Este arroz está carísimo. Y ahora con una boca más en casa». Yo fingía no escuchar, pero mi corazón se encogía. Nunca quise ser una carga para nadie, mucho menos para mi propio hijo. En las comidas, la situación era aún más cruel. Mi plato siempre era servido de último, en porciones pequeñas, como si yo estuviera allí solo para picar. Si me atrevía a servirme más, ella torcía la boca y decía: «Cuidado, señora, la comida tiene que rendir hasta fin de semana». Mi hijo rara vez lo notaba, porque ella disimulaba cuando él estaba presente. Pero yo lo sabía. Sentía el veneno escondido en cada gesto. También estaban los comentarios disfrazados de consejo: «Usted debería caminar menos por la casa, ocupa mucho espacio, no hace falta que cocine, puede descansar, nosotros nos arreglamos». Pero el tono dejaba claro que no era una invitación al descanso, era una orden para que no tocara nada. Yo intentaba obedecer, porque no quería conflictos. Pero cada día me sentía más como una extraña dentro de una casa que también debería ser mía. La situación se fue volviendo insostenible. Y lo peor aún estaba por venir. Nunca olvidaré aquella noche. Mi hijo estaba trabajando hasta tarde, y me quedé sola con ella en casa. Ya estaba en la habitación cuando escuché su voz llamando: «Señora, la comida está lista». Cuando llegué a la mesa, había solo un plato ya servido para mí. Arroz duro, carne reseca, olor extraño. Sonreí tímidamente, agradecí y comencé a comer. Pero en el primer bocado me di cuenta de que algo estaba mal. La comida estaba agria. El arroz sabía aguardado, la carne parecía pasada de cocción hacía días. Tragué saliva y traté de disimular, pero el estómago se me revolvió. Decidí levantarme, diciendo que iba a tirarlo porque no me sentía bien. Y fue en ese momento que salió a la luz la verdad. Al abrir la tapa del bote de basura, vi los restos idénticos a lo que estaba en mi plato. La misma carne reseca, el mismo arroz duro, mezclados con cáscaras y suciedad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El shock fue tan grande que mis manos temblaban. Fue entonces cuando escuché detrás de mí su voz fría: «Si no quieres, puedes dejarlo ahí mismo, la basura está justo ahí». Me quedé helada. Mis piernas casi no me sostenían. Me había servido comida sacada de la basura. A propósito. No fue descuido, no fue casualidad. Fue una humillación planeada. Cerré la tapa lentamente, respiré hondo y volví a la habitación sin decir nada. Allí dentro, lloré en silencio, abrazada a la almohada. Nunca, en toda mi vida de dificultades, nadie me había tratado con tanto desprecio. Yo, que tantas veces dejé de comer para que mi hijo tuviera suficiente, estaba allí, obligada a comer basura bajo el propio techo de él.
Aquella noche, algo dentro de mí cambió. No era solo dolor. Era indignación. Era la certeza de que eso no podía quedar impune. No era rica, no tenía estudios, no tenía poder. Pero tenía dignidad. Y nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a arrebatármela. Después de ese episodio, mi actitud cambió. Continué silenciosa, pero ahora observaba todo. Empecé a prestar atención a cada gesto de ella, a cada detalle de la rutina. Descubrí que, mientras se quejaba de mis gastos, ella hacía compras a escondidas. Ropa cara, perfumes importados, zapatos de marca. Guardaba las bolsas dentro del coche para que mi hijo no las viera, y solo después las escondía en el armario. También me di cuenta de que pasaba demasiado tiempo en el celular, siempre riéndose de mensajes que no compartía con nadie. Una noche, mientras dejaba el aparato cargando en la sala, escuché el sonido de las notificaciones y vi nombres extraños parpadeando en la pantalla. No lo toqué, nunca fui de invadir la privacidad de nadie, pero me quedó la mosca detrás de la oreja. Al mismo tiempo, mi hijo empezaba a desconfiar de algunas actitudes de ella. Me preguntaba: «Mamá, ¿sientes que ella anda rara?». No quería ser la suegra chismosa, así que solo respondía: «Hijo, observa. La verdad siempre sale a la luz». Y comenzó a salir. Poco a poco, la máscara se fue cayendo. Los gastos escondidos salieron a la luz cuando la tarjeta se pasó de límite. Las ausencias extrañas generaron preguntas. Y, mientras tanto, yo guardaba conmigo el recuerdo amargo de la basura, dándome fuerzas para no rendirme. La humillación que sufrí no sería olvidada. Pero sería transformada. Y la vida, lo sabía. Estaba a punto de mostrarle a ella que quien trata a los demás como basura, tarde o temprano, termina rodeado de ella. A partir del día en que descubrí que mi nuera me había servido comida de la basura, algo dentro de mí se transformó. Continué viviendo en esa casa, pero ya no era la misma. Empecé a observar con atención, en silencio, como quien espera el momento adecuado para actuar. No quería gritar, no quería escándalos. Quería justicia. Mi hijo, poco a poco, empezó a darse cuenta de que el matrimonio no era tan perfecto como imaginaba. Al principio, todavía defendía a su esposa. Decía que ella estaba estresada por el trabajo, que era su forma de ser, que yo debía tener paciencia. Pero el tiempo tiene el don de mostrar cómo son realmente las personas. Y cada semana, surgía una nueva grieta en su máscara. Las cuentas comenzaron a pesar. La tarjeta de crédito, que mi hijo creía que se usaba solo para gastos del hogar, llegaba con montos altísimos. Se molestaba, preguntaba, pero ella siempre tenía una excusa preparada. Una compra necesaria, un regalo para él, un error de la tienda. Él creía, o quería creer. Yo, en silencio, solo observaba. Hasta que un día, me llamó al cuarto y, con la mirada perdida, dijo: «Mamá, algo está mal. Siento que me están engañando». Entonces decidí no esconder más nada. Le conté sobre las compras escondidas, sobre las bolsas que dejaba en el coche para que no se vieran, sobre los perfumes nuevos que aparecían de la nada. No inventé nada, solo relaté lo que vi. Y eso fue suficiente para sembrar en él la semilla de la duda. Empezó a prestar más atención. Y así descubrió mensajes comprometedores en el celular de ella. Conversaciones íntimas, encuentros pactados, frases que no dejaban dudas de que había otra persona en su vida. El impacto fue devastador. Mi hijo lloró como un niño, encerrado en el cuarto, con el corazón destrozado. Lo abracé y le dije: «Hijo, siempre te enseñé que el respeto es la base de cualquier relación. Y cuando se pierde, no queda nada». Al día siguiente, la confrontó. Yo estaba en la sala cuando escuché los gritos. «¿Crees que soy idiota?», decía él, con el celular en la mano. Ella negaba, lloraba, intentaba invertir la situación. «¿Vas a creer en rumores? ¿Vas a creer en esta vieja que ni siquiera debería estar aquí?». Esas palabras atravesaron mi pecho como una lanza. Pero también encendieron la llama de la justicia. Ya no necesitaba esconder nada. No tenía miedo. Entonces, con voz firme, entré en la sala y dije: «No son rumores. Son hechos. Me hiciste comer de la basura. Me humillaste dentro de mi propia familia. Y ahora, finalmente, la verdad está saliendo a la luz.
El silencio se apoderó del lugar. Mi hijo me miró sorprendido. Ella, por un instante, parecía desorientada. Después, empezó a reír, una risa nerviosa, casi histérica. ¿Y qué? Nunca me has querido. Siempre quisiste quitármelo. Pero las pruebas estaban todas ahí. Los mensajes, los gastos escondidos, las mentiras. Ya no había forma de negar nada. La discusión duró horas. Ella intentó justificarse, culpar al estrés, al trabajo, incluso a mí. Pero mi hijo, herido y decepcionado, ya no tenía espacio para excusas. Al final, solo dijo: se acabó. Puedes irte. Ella salió de esa casa con 2 bolsas apresuradas, metiendo ropa a toda prisa. Ninguna joya, ningún lujo, ningún capricho fue permitido. Solo lo mínimo, casi nada. Cuando cerró la puerta, percibí lo desfigurada que estaba: maquillaje corrido, mirada perdida, expresión de alguien que había perdido todo. Y en ese instante, sentí una cruel ironía de la vida. La mujer que un día me hizo comer basura, ahora dejaba esa casa llevándose solo lo que cabía en 2 bolsas. Nada más que restos. Nada más que basura. Los días siguientes fueron de silencio y reconstrucción. Mi hijo cayó en una tristeza profunda, pero al mismo tiempo parecía más ligero por finalmente haber visto la verdad. Él mismo me dijo: mamá, si no fuera por ti, habría seguido engañado. Yo respondí: hijo, la vida siempre muestra cómo son realmente las personas. A veces tarda, pero siempre lo hace. No fue fácil. Lloró, sintió rabia, luego vacío. Pero, poco a poco, fue reencontrando su fuerza. Volvió a dedicarse al trabajo, retomó los estudios que había dejado de lado, se reconectó con amigos antiguos. Yo lo veía reconstruirse y sentía orgullo. En cuanto a mí, guardé para siempre el recuerdo de aquella noche de la basura. Pero no como una herida abierta. Hoy, ese recuerdo es un recordatorio. Nadie puede quitarme la dignidad. Puedo perder dinero, puedo perder salud, puedo perder personas. Pero mientras tenga dignidad, lo tengo todo. A veces, la vida nos pone en situaciones de humillación para mostrarnos nuestra propia fuerza. Nunca imaginé que sería capaz de enfrentar eso sin destruirme por dentro. Pero lo enfrenté. Y vencí. Mi nuera, que tanto se creía superior, hoy vive lejos, rodeada solo de sus propias malas decisiones. Mi hijo, que casi lo pierde todo, hoy valora aún más a la familia y la verdad. Y yo, que un día fui tratada como basura, hoy camino con la cabeza en alto, sabiendo que, al final, la vida devuelve a cada uno lo que merece. Porque quien siembra desprecio, cosecha soledad. Y quien planta respeto, nunca queda sin cosecha.